que todo lo que se haga sea de hecho, de palabra, sea en tu nombre y para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor. Bien, vamos a hablar un tema que es la Navidad. Yo le puse acá, Navidad es Jesús. ¿Por qué puse Navidad es Jesús? Porque hemos estado todo el mes hablando que Navidad es Jesús. Entonces, para terminar la fecha de la Navidad, seguimos con el mismo título que Navidad es Jesús. Bien, vamos a hablar sobre Jesús, ¿ya? Pero por el tiempo, de acuerdo a lo que estaban diciendo, que a las 11:30 tenemos que estar terminado, vamos a hablar sobre la anunciación y el nacimiento de Jesús, ¿ya? La vida de Jesús, sabemos que son aproximadamente 33 años que él estuvo acá en la tierra. La Biblia nos entrega algunas partes solamente de la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que nos entrega? Lo que es realmente importante, lo que realmente es necesario que nosotros sepamos. Sabemos que hay muchas películas, hay muchos lugares donde se habla acerca de Jesús y se hacen muchas hipótesis y muchos tipos de cosas que realmente no se han comprobado. Pero sí se ha hablado de los años de niñez, de juventud de Jesús, pero la Biblia no lo destaca. Y si la Biblia no lo destaca y no lo muestra es porque realmente no es necesario para nosotros. Amén. La Biblia destaca lo que solamente es necesario para nosotros. En la vida de Jesús hay 5 etapas. No sé si tenemos ahí la proyección, pero hay 5 etapas en la vida de Jesús, que es la etapa de la infancia, que abarca la anunciación, el nacimiento y la infancia de Jesús. ¿Ya? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es el año de preparación. El año de preparación se refiere al primer año de ministerio de Jesús, que cuando Jesús se comienza a preparar para su ministerio. Y en esa etapa está el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto. Esas etapas son las que están en la etapa de preparación, porque Jesús es bautizado y también es tentado para poder, porque venció, perdón. Ahí lo vamos a decir, esta es una introducción. Ahí vamos a decirlo, esto es para enganchar el tema, ¿ya? Entonces, en la etapa de la preparación, bautismo y tentación. La tentación, sabemos que venciendo la tentación, ¿qué pasó con Jesús? Dio inicio, ¿no es cierto?, a su ministerio, porque con eso él venció la misma tentación que tuvo Adán y Eva, él la venció, ¿ya? Fue tentado en los mismos aspectos. Bien, después viene el año de popularidad. Bueno, el año de popularidad es cuando Jesús, ¿no es cierto?, hacía milagros, sanidades, y toda la multitud le seguían, ¿ya? Esa es la etapa de la popularidad. Después el año de pasión, que es el año, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo es crucificado. Y la vida resucitada, que es en todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó, y debido a que Jesucristo resucitó, todos los que creen en Él y lo guardan en su corazón, y creen en su corazón y lo guardan, y viven para Él, son salvos. Amén. Esa es la vida resucitada. Y aquí lo vamos a tener un poquitito. Dice, la infancia, ¿dónde estuvo la infancia? En Belén. ¿Ya? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. El año de preparación, ¿dónde fue su lugar de habitación? En Nazaret. Él vivió en Nazaret en su etapa de preparación. En su etapa de popularidad, él estuvo en Capernaum, ¿ya? Otra ciudad de Galilea. Nazaret y Capernaum eran ciudades de pueblos o aldeas, digámoslo así, de Galilea, ¿ya? Después, año de pasión en Jerusalén, ¿ya? Porque acuérdense que ahí es crucificado. Y la vida resucitada en todas las naciones. Después tenemos, cada uno de los 3 años del ministerio es totalmente diferente. Por ejemplo, en el año de preparación, Jesús relativamente era desconocido, no era conocido, ¿ya? En el año de popularidad, Jesús seguido por multitudes. Acuérdense que muchos lo siguieron por los panes y los peces. Muchos lo siguieron por los milagros, por las cosas que él hacía. Pero cuando él empezó a dar el sermón de la montaña y empezó a decir lo que demandaba realmente el nuevo, digamos así, el nuevo mandato,
que había que negarse, que había que, poner la otra mejilla, que te veía la capa, dale también o la túnica y dale todo lo que tengas. Era más exigente que la ley. Muchos se fueron. Y cuando se iban, ¿no es cierto? Jesús le dijo a los apóstoles que estaban ahí, los que quedan, si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿Y qué le dice Pedro? Pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes vida eterna? ¿Amén? Entonces, la popularidad. Y después el año pasión, Jesús es rechazado, perseguido y crucificado. Pasión significa sufrimiento. Sufrimiento. Por eso es el año de pasión. Y la vida resucitada, ¿no es cierto?, que era a todas las naciones. Estas tres partes del ministerio, hermano, de Jesús, es como lo que podemos vivir cada uno de las personas que tienen un ministerio. Es así. Empiezan con una etapa de desconocido, empiezan a hacerse conocidos y por lo que pueden estar haciendo, lo que el Señor los pueda estar usando, pero también el ministerio, hermano, de todo siervo, pasa por esta etapa de preparación, de popularidad, digámoslo así, porque es conocido, pero después viene también una etapa de pasión, de sufrimiento, porque todo siervo pasa sufrimiento. No crea que el siervo, el pastor es conocido y toda la iglesia lo conoce y todos dicen pastor, pastor, pero también tiene etapas de sufrimiento, etapas de desilusión, de traición muchas veces. Como Jesús fue traicionado, también los siervos muchas veces son traicionados por aquellos que a veces están más cerca de él. Y en Jesús pasó así. Los que estaban más cerca de él, Judas, que estuvo cerca de él, el tesorero, ahí, el que estaba ahí con él, lo traicionó. Y aquel que dijo que nunca lo negaría, lo negó. Y así es la vida del ministro, del siervo del Señor. No solamente del ministro, sino que del siervo del Señor. Muchas veces vamos a ser reconocidos, pero muchas veces vamos a ser no reconocidos. Y muchas veces vamos a ser calumniados, perseguidos. Pero sabemos que Cristo está con nosotros. Y sabemos que Cristo también vivió lo mismo. Cuando nosotros decimos, pero el Señor no vivió lo que... Sí, el Señor vivió lo mismo que nosotros hemos vivido. Y peor, porque Él, siendo inocente, sin no haber hecho nada malo, Él fue calumniado, perseguido y crucificado. Y no por lo que Él haya hecho, sino que por lo que hice yo y por lo que hiciste tú. Y cada uno de nosotros. ¿Ya? Amén. Sigamos. Entonces, vamos a ver la anunciación y nacimiento de Jesús dentro de la etapa de la vida de Jesús. Vamos a ver la anunciación, el texto bíblico y el título, primeramente Lucas 1 del 26 al 38. Anuncio de la concepción a María. Hermano que lo tenga el texto, si alguien lo tiene, hermano Ricardo creo que lo tiene. Sí. Allá está hermano Ricardo. Jessica, por favor. 1, 36 al 38. Vamos a hacer rápido porque, como le digo, la clase a las 11:15 tenemos que estar terminando. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esa. Ya, está ahí nomás, hermano Ricardo, Ya. por el momento. Ya, entonces aquí vemos, ¿verdad? Y al sexto mes se refiere, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere al sexto mes? Porque primeramente fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Y eso fue 6 meses antes. Por eso que dice
al sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso se refiere al sexto mes de haber sido anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Es decir, que entre Juan el Bautista y Jesús se llevaban por 6 meses de diferencia en edad. ¿Ya? Bien, después dice, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Ya? Nazaret era una ciudad que estaba al norte de Galilea y era una ciudad no muy apreciada en Israel, ¿ya? Porque no era una gran ciudad donde había gente de la alta alcurnia, como le dicen ahora. ¿Ah? Entonces era no muy apreciada la ciudad de Nazaret. A una virgen, ¿ya? Dice, desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Qué podemos decir acá? La palabra, la virgen, ¿no es cierto?, era una virgen para que no, aquella que no conoció jamás a hombre alguno. ¿Ya? Eso se refiere que era una virgen y nunca ha tenido una relación conyugal. ¿Ya? Y era desposada. ¿Qué significa desposada? Que estaba comprometida. ¿Ya? En aquel tiempo, cuando se desposaban, se comprometían y todo eso era legal, se hacían en forma legal, era igual, era tan válido como un matrimonio. No podía, si quería dejar el novio a la novia o la novia al novio, como sea, tenían que ir a hacer todo un trámite legal y dar las explicaciones por qué la dejaba. Entonces, no era así un noviazgo como ahora que de repente la novia le tira el anillo al novio. Hasta aquí nomás llegamos y dice, no, eso era un compromiso legal, ¿ya? Y aunque era un tipo como matrimonio, pero estaban cada uno en su casa, ¿ya? No estaban juntos, ¿ya? Bien, entonces con un varón que se llamaba José de la casa de David. Entonces José era directo descendiente, ¿no es cierto?, era del linaje de David, ¿ya? Y el nombre de la Virgen era María, ¿ya? Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, ¿ya? Dice, ¿qué quiere decir aquí muy favorecida? Quiere decir muy agraciada, no llena de gracia, ¿ya? Dice agraciada. ¿Cuál es la diferencia de ser agraciada y llena de gracia? Los católicos dicen llena de gracia. Y agraciada significa que es una persona que la gracia de Dios posó en ella. Y la agraciada quiere decir que la gracia es intrínsecamente a ella, que ella viene con esa gracia. Pero sabemos que ninguno de nosotros viene con la gracia. Nosotros, al Señor, ¿no es cierto?, impuso la gracia de su gracia en nosotros. Entonces, agraciada significa que la gracia de Dios fue puesta en ella. No que ella venga con la gracia en forma original, digamos así, que venga intrínsecamente en ella. ¿Ya? Y esa hace una diferencia, porque los católicos dicen llena de gracia. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿Dónde quedé? Entrando el ángel, ¿dónde quedé? En el 28, gracias hermano. Entonces, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. No dice tampoco más que todas las mujeres, más que todas las demás mujeres, sino que, como también dice, los católicos enseñan, sin embargo, ella definitivamente fue muy bendita. Quiere decir que ella fue bendita entre las mujeres, no más que todas las mujeres. ¿Ya? Entre las mujeres ella fue elegida para que pudiera nacer el Salvador. ¿Ya? Bien, sigamos. Más ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba que esa salutación fuese esta. ¿Ya? Esto quiere decir que ella de ninguna manera entendió la razón
por la cual él se dirigió a ella como lo hizo. Ella se sintió perturbada, ¿ya? Porque no entendía qué significaba esto, ¿ya? El 30, hermano Ricardo. Amén. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ya, acá vemos, por ejemplo, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí debería traducirse como, tú has recibido la gracia de parte de Dios. ¿Ya? Recibió la gracia de parte de Dios. Y aquí concebirás en tu seno, debiera traducirse, la concebirás seguidamente en tu matriz. Quiere decir inmediatamente. Y darás a luz un hijo. ¿Ya? Y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa esto? Concebirás que la mujer, ¿no es cierto?, tendrá un hijo. ¿Por qué? Porque la mujer acá, María, concibe. Pero ¿quién engendra a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso que es 100% hombre y 100% Dios. Porque es engendrado por el Espíritu Santo y es concebido por una mujer, por un humano. 100% hombre y 100% Dios. Bien. ¿Qué más sigue, hermana Jessica? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Aquí lo que me llama la atención y que ustedes lo han escuchado muchas veces, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Nada. Aquí, ¿no es cierto?, una anunciación a través de un ángel, una anunciación del nacimiento del Salvador, ¿ya? Del Salvador de la humanidad. No hay nada imposible. Vendría, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y la tomaría, así como tiene la misma connotación que el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Así como vino el Espíritu Santo y se movió sobre la faz de las aguas, así vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y la sombra del Espíritu Santo entró, ¿no es cierto?, para engendrar al Hijo de Dios, a Jesús, nuestro Salvador. Bien, esa es la parte del anuncio de la concepción a María en Nazaret. Después tenemos la visita de María a Elizabeth en la ciudad de Judea. Eso está del 39 al 45. ¿Quién lo tiene? Lo lee, por favor. Amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Viene en aquellos días levantándose María, aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, en la región montañosa, con prisa una ciudad de Judá, que sería
Esta ciudad dicen que es, este lugar sería Hebrón, ¿ya? Es lo que se dice. Ahora, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Y qué pasó cuando saludó a Elizabeth? Fue llena del Espíritu Santo, ¿ya? Fue llena. ¿Y qué pasó con el bebé que estaba dentro? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿ya? Aquí vemos cómo se va mostrando, ¿no es cierto?, Jesús desde antes de su nacimiento ya se va manifestando. Ya se va manifestando, ¿ya? Y lo siente Elizabeth y fue llena del Espíritu Santo, de la presencia del Señor. Bien, ¿qué más sigue? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Porque aquí, como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Exclamó a gran voz, dijo, bendita tú, María, entre las mujeres. No era superior a las demás mujeres, como lo afirman muchos. Sin embargo, María fue realmente bendita, como sería obvio, ¿no es cierto? Y bendito el fruto de su vientre. Jesucristo era aquel fruto. Amén. El fruto de su vientre. Porque aquí, como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Era una manifestación del Espíritu Santo, quien produjo esta reacción. Y bienaventurada la que creyó, se refiere a María y su fe, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Las palabras se cumplirán, son una certidumbre de esta acción. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos la visita a Elizabeth, después María alaba a Dios. Lucas 1 del 46 al 57. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para que Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Amén. Amén, gloria al Señor. Aquí vemos cómo María magnifica, ¿no es cierto?, el nombre de Dios. Vemos cómo María no es cualquier mujer, es una mujer preparada, ¿ya? Preparada porque él hace mención a la misericordia, hace mención a lo que Dios era. Y solamente ella lo hace porque ella conoce las Escrituras, conoce al Señor. Mire, aquí dice, María magnifica al Señor. Ella dice, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Reconoce al Señor como su Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, la humildad
de María. Ella reconoce que necesita un Salvador. Así es. Siendo la mujer elegida, ella reconoce que necesita un Salvador. Ella dice, mira la bajeza de su sierva, ¿ya? Y esto es importante saber de que todos necesitan de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. No hay ninguno que necesite un Salvador. María lo reconoció. Y la palabra del Señor es clara en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores y todos necesitamos del Salvador. Voy a leer lo que dice mejor Romanos 3:23, para que no... Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, o sea, no hay ninguno que no haya pecado. Y María no era la excepción. Y ella lo reconoce en su cántico. Ella lo reconoce, ¿ya? Reconoce la santidad del Padre. En el 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo es su nombre. Reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios es santo y reconoce la misericordia, dice, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Reconocen el poder de Dios, reconocen la misericordia de Dios a aquellos que le temen. Y el Señor, ¿no es cierto? Y aquí dice, hizo valentía con su brazo. Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, el Señor, ¿no es cierto?, ignora la vanidad, el orgullo. ¿De quién? De los religiosos. Porque dice, Él ignora acá, dice, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. ¿Ya? ¿Quién eran los poderosos? Los religiosos de aquel entonces. Los reyes, los sacerdotes. Todos aquellos que creyendo ser algo o ser alguien, no reconocían a Dios, no obedecieron a Dios. ¿Usted cree que José y María fueron considerados porque eran personas desobedientes? Es porque Dios halló gracia en ellos. Porque Dios encontró en ellos que eran mujeres, una mujer y un hombre obediente, sensible, humilde de corazón. Y por eso es que Dios los consideró a ellos. Y no consideró a aquellos reyes que podría haber venido Jesús a nacer de la realeza, de los mismos reyes, de los gobernantes, del mismo Sanedrín. Pero ¿a quién tomó Dios para que fueran, ¿no es cierto?, elegidos para que viniera el Hijo de Dios? A dos personas humildes, sencillas, pero que el Señor les consideraba. Que ante el Señor eran considerados. ¿Ya? Siendo como ellos eran humildes, de un hogar humilde, pero el Señor los consideró a ellos. Como dice acá, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. El Señor ignoró la vanidad orgullosa de la élite religiosa de Israel y dirigió su atención en una pequeña sierva. A los hambrientos ha colmado de bienes. Tiene que ver con los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ya? Hambre y sed de justicia. Y a los ricos envió vacío. Se refiere a los que afirman ser ricos y enriquecidos de bienes y no tienen necesidad de nada. Tienen muchas cosas materiales, pero espiritualmente están vacíos. No tienen nada. Nada. Recibió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia,
como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Amén. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa y ahí viene después el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces aquí vemos cómo María exalta el nombre del Señor. Y aquí podemos ver en este cántico, quizás no le damos mucha importancia cuando leemos sobre el nacimiento de Jesús, pero aquí podemos ver cómo María alaba a Dios. Cómo vemos que no era una mujer que dijeron tú. No. Por eso que a veces los católicos dicen, nosotros no respetamos a María. Sí la respetamos. Y le damos el lugar que corresponde. Pero no la endiosamos. Nos decimos que es parte de la deidad. Porque ella no fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ella era una pecadora y ella misma se lo dice. Mira la bajeza de mi sierva. Yo, ¿quién soy yo para que en mí esté el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo? ¿Quién soy yo? Y alabó a Dios. Alabó a Dios y reconoció el poder y la santidad de Dios. O sea, en su anunciación, en su alabanza, nunca dijo, aquí estoy yo. Siempre glorificando el nombre de Dios. Y en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que hagamos hoy día, y en esta fiesta que la gente está muy afanada, en los regalos, en el arbolito, en el viejito pascuero, pero dejando de lado la verdadera Navidad. ¿Qué hizo María? Que en ella posó el Hijo de Dios. No se vanaglorió. Ay, aquí estoy yo, mírenme. No, ella alabó a Dios. Amén. Y eso es lo importante en este tiempo, es que podamos alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Él merece toda exaltación. Así es. Él merece toda honra y toda gloria, nadie más. Nadie más. Pero muchas veces estamos afanados en las cosas del mundo. Estamos afanados quizás en estas fiestas que quizás el afán de los regalos, el afán de adornar, que no es malo adornar, que no es malo regalar, pero cuando ocupa el primer lugar en nuestro corazón sí es malo. Cuando perdemos el objetivo del sentido de la Navidad. Que la Navidad es Jesús. Que la verdadera Navidad es que nazca Cristo. Pero ¿dónde tiene que nacer Cristo? En el corazón. Y cuando Cristo nazca en cada uno de los corazones, en tu corazón, en mi corazón, podremos decir verdaderamente es Navidad. ¿Por qué? Porque Cristo ha nacido en nuestro corazón. Y ese es el sentido de la Navidad. No son los regalos, no son el viejito pascuero, no son los adornos ni las fiestas, sino que lo importante es que Cristo nazca en cada uno de los corazones. Amén. Amén. Estamos muy afanados en las cosas del mundo, en lo que pasa, pero tenemos que detenernos en esto, en que Cristo pueda nacer en cada uno de nuestros corazones, porque ese es el propósito con que vino Cristo. Dice, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, tiene 2 connotaciones. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, de tal modo, de esta manera. ¿Cuál es de esta manera? De que entregó a su Hijo. Y de tal manera también significa la inmensidad del amor de Dios. Es indescriptible el amor de Dios, que de tal manera nos amó que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? Es que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Que seamos salvos. Dios envió a su único Hijo a morir aquí a la tierra, a sufrir, a ser perseguido, para que tú y yo podamos tener salvación. Y no para que estemos afanados en las cosas de los regalos.
en las cosas que son secundarias. María y José eran humildes. Saben que cuando vino el censo, no voy a hablar sobre el nacimiento porque ya estamos en la hora, pero lo voy a narrar. Cuando fueron anunciados que había un censo, que el emperador dio que había que ser censado y tenían que llegar a su lugar de origen, María y José tuvieron que viajar de Nazaret a Belén. Allá no habían aviones, no habían metro, entonces, ni micro habían. Entonces, son 150 kilómetros aproximadamente que viajó de Nazaret a Belén. 150 kilómetros que María iba encinta a punto de dar a luz, en un asno o en un camello, que no era cómodo. 150 kilómetros, en un camino que es pedregoso, en un camino montañoso, y José tenía que ir caminando. María era un poquito más allá de la adolescencia, en cuanto a edad, y José era un hombre mayor. Y tuvo que caminar 150 kilómetros para llegar a Belén. Y se encontró en Belén, pero como eran humildes, quizás, digo yo, estaban todos los hoteles de 5 estrellas ocupados y había que tener mucha plata para poder tener un lugar privilegiado. Entonces, ¿qué le quedaba a la gente humilde? Les quedaba quedarse en un mesón. El mesón era una hospedería, un lugar, ¿no es cierto?, para los más humildes para que pudieran quedarse. Era como una pared, dicen que era una pared, y detrás de esa pared no había nada. No era un hotel, no era un lugar muy bonito para quedarse. Pero aún así, en ese lugar no hubo un lugar para Jesús. No hubo un lugar. Entonces, comprendan, 150 kilómetros en un asno, María embarazada, José caminando para llegar al lugar de destino y no encontrar dónde quedarse. Y tener que quedarse en un dormir, ¿no es cierto? O nacer Jesús en un pesebre, en un lugar donde se alimentaban los animales. Ahí nació Jesús. Jesús podría haber nacido en un palacio, pero él quiso dejar un ejemplo de humildad y sencillez. Él podría haber nacido en un palacio, pero nos dejó una enseñanza. Y que él no venía a servir, que él no vino a ser servido, él vino a servir. Porque no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló y se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte, y muerte de cruz, por ti y por mí. Amén. Así que el verdadero sentido de la Navidad no es los regalos, no es lo que nosotros podamos estar celebrando. Quizás muchos dicen, los teólogos, que no es en esta fiesta, que es en esta fecha que es en septiembre, por los pastores y todos los temas, no importa la fecha. Lo importante es lo que Cristo ha hecho en cada una de las vidas. Amén. Eso es lo importante, lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y como dice esa alabanza, dice, ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Amén. ¿Hay lugar para ti? ¿Hay lugar en tu corazón para el Señor? Gloria al Señor. Vamos a orar. Por el tiempo vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Amén, Señor. Y, Señor, queremos que tú seas el Rey de nuestra vida, Señor. El Rey de nuestro corazón, Señor. Señor, hoy se celebra el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, Padre, y queremos que ese nacimiento no solamente sea un nacimiento físico, sino que también sea un nacimiento espiritual en cada uno de los corazones, Señor, de aquellos que no te conocen. Si hay alguien en esta hora, Señor, que no te conozca, Señor, que tú puedas ser tocando sus corazones, Señor. Toca los corazones de aquellos que no te conocen, de aquellos que no han reconocido que tú eres el Señor de sus vidas. Porque puedes ser el Señor de la iglesia física, puedes ser el Señor que hablan en la iglesia, pero lo importante, Señor, es que tú seas el Señor de mi vida, Señor. Que tú puedas entrar a mi corazón
y que tú puedas penetrar a mi vida, Señor, y cambiar todo aquello que está mal en mí, Señor. Reconozco ante ti, Señor, que necesito de ti, Señor, que necesito de tu presencia. Bendice, Señor, esta clase, bendice a cada uno de los que está acá. Sabemos que no es coincidencia que estemos los que estamos acá, Señor. Que tú tienes un propósito para cada vida, Señor. Y hay personas acá, Señor, que no han tenido aún un encuentro contigo, Señor. Sé tú obrando, Señor, en sus corazones, Señor. Sé tú tratando en sus vidas, Señor. Nada, Señor, nada puede reemplazar lo que tú nos entregas. Nada de lo que tengamos en este mundo puede reemplazar lo que tú nos entregas, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Bendice en esta hora, mis hermanos. Bendice las visitas. Mira la humildad de María, Señor. Mira la humildad. Ayúdanos también a ser humildes a nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocerte como Señor, como el Todopoderoso, como el Santo de Israel. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y para terminar, le vamos a entregar, no con el objetivo principal, un pequeño obsequio, para que, simbolizando el nacimiento de Jesús, pero lo más importante es que Cristo nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a entregar un regalito y vamos a tomar la ofrenda. Amén. Amén. ¿Quién va a tomar la ofrenda? Ya.